Gracias a todas y a todos por venir a esta nueva andadura de la Asociación Evenday, que constituimos allí por el año 11, sin ánimo de lucro, para fomentar la fantasía en las artes y decidimos una cosa que yo creo que es interesante, y para los que no sois socios, para que os podáis hacer. Y es que dijimos, sin cuota. Es decir, sea gratuito y que la gente se apunte simplemente pues porque le interesa el tema, por esto. Y empezamos a hacer una serie de actividades en esta casa, que siempre nos ha tratado muy bien. Durante unos años presentábamos libros, cortometrajes, magia, etcétera. Y luego hubo un parón. Y después de la pandemia surgió por parte de la universidad la idea de, ellos tenían un congreso, y de hacer actividades para la ciudadanía. Y entonces surgió la idea de Tártalo y nos asociamos, y desde la asociación se impuso Tártalo. Ya una vez que Tártalo es un proyecto consolidado, decidimos, ¿por qué no retomamos ese espíritu inicial de hacer una serie de actividades, una cada mes, en la Casa de Cultura, y tener esas conferencias, esas cosas diferentes, ¿no? Y efectivamente, pues nada, hoy empezamos de nuevo ese camino y nada más, o sea, sí, hay dos cosas. Una, vais a tener oportunidad, aquellos que no seáis socios, simplemente os vamos a pedir el nombre, el número del DNI y el correo electrónico para avisaros de las cosas, nada más. Y luego os han entregado un numerito cuando habéis entrado. Si alguien no lo tiene, me lo pide, ¿vale? Y esa es la sorpresa del final, ¿vale? O sea que guardad bien el numerito, no lo tiréis. Y nada, ya sin más, voy a dejar a Raúl, que va a ser el moderador de esta mesa, con los ponentes que él los conoce más y os puede dar más detalles de ellos. Así que nada, adelante. Vale. Okay. Arratsaldeon guztioi eta mila esker etortzeagatik. Lo primero, pues me gustaría a nivel personal agradecer de nuevo a la Asociación Evenday su confianza en mi persona para liderar esta nueva acción dentro de la Asociación Evenday, que consiste en unas píldoras culturales que queremos llevar a toda la ciudad. Es cierto que nos conocéis por nuestras acciones de Tártalo, que ha sido lo que ha creado Músculo. Hemos creado, llegamos, una cierta dinámica ligado con lo fantástico en las artes de manera transversal, pero hemos decidido ir un paso más allá. ¿Por qué? Pues porque conocidos, amigos, familiares nos demandaban estas píldoras culturales, esta necesidad, ¿no?, de seguir indagando, investigando en lo fantástico en las artes, y decidimos dar comienzo a estas sesiones, que en líneas generales vendrán siempre acompañadas de la misma manera. Tendremos a dos profesionales del mundo académico de la Universidad del País Vasco, de manera específica serán de la Facultad de Letras, y siempre tendremos una combinación de un académico senior, un doctor sentado y un investigador, gente que está en el proceso de generar su propia tesis doctoral. Esto implica que vamos a tener una mezcolanza, entendemos que muy dinámica, muy bonita, diferente, y que tiende puentes entre la universidad y lo que sería la ciudad, que es algo que desde Evenday siempre hemos perseguido y que nos preocupa y que nos anima a seguir trabajando. Además, estas charlas pues bueno, siempre estarán acompañadas, seguramente a partir de la siguiente propuesta, de música. Tendremos un intervalo al principio, en medio, al final, un poquito de música para acompañar, de manera que empezaremos a juntar otras artes, ¿no? Retomando esa esencia
que tanto ha gustado, que ha sido Tártalo, pero llevado pues, bueno, a una dinámica más semanal y que podamos mantener pues, de manera mantenida durante el año. Y sin más dilaciones, también quiero agradecer, aunque ya lo ha hecho nuestro presidente, porque Luis ha hablado y no se ha presentado como el presidente de Evenday, quiero agradecer también a la Casa de la Cultura Ignacio de Aldecoa, que siempre nos tiende su mano, su espacio, para, bueno, pues para que podamos seguir haciendo nuestros proyectos y podamos seguir creciendo de la mano. Así que también gracias a ellos, y os voy a presentar cómo va a ser la dinámica de esta primera píldora cultural. Primero hablará uno de los investigadores, después el otro, tendrán más o menos un espacio de media hora cada uno y al final abriremos la sesión para que ustedes puedan participar realizando pues, preguntas que les sugieran las diferentes presentaciones que ellos han realizado. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, vamos a empezar con el doctor Martínez Sobrino, aquí presente, que es profesor agregado de Filosofía Clásica en la Universidad del País Vasco, en la Facultad de Letras. Sus investigaciones abarcan desde la edición y traducción de textos latinos, en especial de carácter gramatical y pedagógico, de la primera edad moderna, a la recepción de la antigüedad en la edad moderna y contemporánea. Ha publicado en solitario y en colaboración diferentes monografías y ediciones, entre las que destacan, y aquí vienen los nombres difíciles que igual me tiene que corregir él, Francesco Sacchini, Parénesis y la perspectiva para los maestros de las escuelas inferiores de la Compañía de Jesús, cojo aire, y Francesco Sacchini sobre el provecho y los peligros de la lectura. Actualmente se encuentra trabajando en la traducción al español de los tratados de Johannes Tinkoris del manuscrito BHMS.0835, ¿cómo suena esto de complicado? Nos lo tendrá que explicar él, conservado en la Biblioteca Histórica de la Universidad de Valencia. También trabaja en la recepción de elementos de literatura clásica, en especial de la latina, en literaturas modernas. Y en el campo que aquí vamos a tratar hoy, que está más ligado a lo fantástico en las artes, pues destacan algunas aportaciones significativas como Eneas, un pliegue en el manto verde oliva de Trancos, Boromir, un personaje conflictivo, Boromir, a character doomed to die, paradojas temporales en la literatura, cuando el antes es después y el después antes, o por qué los autores contemporáneos nos dicen cómo leer a los clásicos, es decir, Aragón anuncia a Eneas. Les prometo que va a ser media hora trepidante en la que todos vamos a aprender muchísimo. Muchas gracias, un aplauso para él. Bueno, gracias Raúl. Me pongo muy nervioso siempre y ahora especialmente más, uno por la responsabilidad de que tanto Raúl como Evenday ha pensado en mí para abrir o para retomar estas jornadas, así que bueno, quería agradecérselo especialmente, para mí es un honor. Y también yo pues, hago profesión de mi origen allí a donde voy. Yo soy de Bilbao, que llevo, no sé, 30 y tantos años viviendo ya en Vitoria, y no había pensado nunca pues, estar aquí y dar una charla aquí. O sea que por ese lado también pues, muchas gracias a todos aquellos los que lo han hecho posible. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver hoy aquí? Lo que vamos a ver hoy aquí es cómo la tradición clásica ayuda a entender autores modernos. En este caso sería cómo Virgilio está detrás de Tolkien, pero no desde un punto de vista filológico estricto, que es lo que se espera de un latinista como yo, que es decir, este pasaje está de aquí y lo pone aquí Tolkien, y entonces no se trata de eso, sino cómo Tolkien, y esto cualquier otro autor, reelabora motivos que están en la tradición, que él los conoce perfectamente, y dan un sentido a su obra. Voy a empezar leyendo, me lo vais a permitir, leyendo un pasaje porque ahí no está en la pantalla. No voy a leer los textos que aparecen en la pantalla porque entiendo, se lo suelo decir a mis alumnos, cuando uno pone un PowerPoint, el público deja de escucharte a ti para leer lo que pone en el PowerPoint, entonces me van a permitir que no lea el PowerPoint, aparecerán los pasajes interesantes destacados en cursiva y negrita, ¿de acuerdo? Pero sí que quería empezar leyendo un
un fragmento de una carta que le escribe Tolkien al poeta Auden explicando cómo es su manera de componer el texto. Y podía haber traído las cartas originales de Tolkien, pero creo que hay que ser honrado cuando uno trabaja. Y yo la primera vez que lo vi aquí en un trabajo de Eduardo Segura, El viaje del anillo, y por eso creo que hay que leerlo desde aquí. Y dice así: no tenía una idea consciente de lo que significaba el nigromante, excepto como mal siempre recurrente en el Hobbit, ni tampoco qué conexión pudiera tener con el anillo. Pero sí sé que quería proceder, pero si se quería proceder a partir del final del Hobbit, creo que el anillo era la elección inevitable como vínculo. Luego, si se quería una historia larga, el anillo adquiría al instante una letra mayúscula, e inmediatamente aparecía el Señor Oscuro. Y así lo hizo, sin que nadie le invitara, junto al hogar en bolsón cerrado tan pronto como llegué a este punto. De modo que la búsqueda esencial comenzó enseguida. En el camino encontré muchas cosas que me asombraron. Ya conocía a Tom Bombadil, pero nunca había estado en Bree. Me impresionó ver a Tranco sentado en un rincón de la posada y no sabía más que Frodo acerca de él. Las minas de Moria habían sido nada más que un nombre, y mis oídos mortales jamás habían escuchado hablar de Lothlórien antes de llegar allí. Sabía que los señores de los caballos estaban muy lejos, en los confines de un antiguo reino de los hombres, pero el bosque de Fangor fue una aventura imprevista. Nunca había oído hablar de la casa de Eorn, ni de los senescales de Gondor. Lo más inquietante de todo, nunca me había revelado la asistencia de Saruman, y me sentí tan desconcertado como Frodo cuando Gandalf no apareció el 22 de septiembre. No sabía nada del Palantir, aunque el mismo instante en que la piedra de Ozark fue arrojada desde la ventana, la reconocí y supe el significado del verso folclórico que me había estado rondando la cabeza: 7 estrellas y 7 piedras y un solo árbol blanco. Estos versos y nombres afloran, pero no siempre se explican. Todavía tengo todo por descubrir acerca de los gatos de la reina de Beruthiel, pero supe más o menos todo acerca de Gollum y su papel, y acerca de Sam. Y sabía también que el camino estaba custodiado por una araña. Y así hay que leer la obra de Tolkien, ¿no? Pienso yo. Y es lo que vamos a hacer aquí. El título de la charla o de la comunicación es los árboles de la comarca, el olmo amarillo. En la obra de Tolkien, El Señor de los Anillos, vamos a hablar solo del Señor de los Anillos, aparecen los árboles tienen un papel muy importante. Lo tiene la naturaleza en sí, pero los árboles tienen un papel fundamental. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es restringirnos solamente a la primera parte, a la salida de los hobbits de la comarca, de Frodo, Merry, Pippin y Sam, de la comarca, hasta que atraviesan el bosque oscuro, hasta que llegan a Bree. ¿Y por qué? Pues porque ahí se produce la imagen que tienen detrás, para que vean la importancia de los árboles. Los árboles son muy importantes en la tradición, no solo en la tradición celta o anglosajona, también es o germánica, que es un poco, o nórdica, que es de donde bebe bebe principalmente Tolkien. Es muy importante en toda la tradición literaria. ¿Por qué? Pues porque hasta hace poco, vamos a decir siglo y medio siglo, bueno, más de medio siglo, porque claro, yo como soy del milenio pasado, soy de los años 70, pues ya para mí el mundo se acaba en el 2000 y no me doy cuenta que estamos en el siglo XXI. Entonces, digamos que desde 1800 y pico, pues nos volvemos urbanitas y perdemos la vinculación con una vinculación directa con la naturaleza, algo que al parecer Tolkien quería recuperar. Pero hay que tener en cuenta que las poblaciones antiguas, y entre ellas están los romanos también, había un sentimiento de aprecio y de temor, es decir, de respeto hacia los bosques. No por casualidad, los centros de los bosques, los claros de los bosques, que son los lucus, los luki, son templos sagrados. ¿Y por qué? Pues porque como no se conseguía dominar a esa naturaleza, pues se llegaba a idolatrar. Es un poco como sucede con los animales domésticos por un lado y los animales salvajes por otro. Los animales salvajes, los osos, etcétera, los adoramos como si fueran dioses. Y sin embargo los domesticados no. Pues hay una vinculación entre eso. La parte que somos capaces como seres humanos, porque somos capaces de sembrar manzanos
alcornoques, etcétera, etcétera, pero no somos capaces de, hoy día sí, pero de dominar una naturaleza que es, no el bosque no es como lo vemos nosotros, sino que es un lugar oscuro y tenebroso. Y esa vinculación los romanos la tenían exactamente igual, porque los romanos, y esto es una cosa que se nos olvida, seguramente porque Roma es la civilización principal que nos configura con el cristianismo, pasado por Roma también, es que los romanos eran celtas. El latín es una lengua celta y tiene una y entonces por eso la cosmología de los celtas, de los germanos, etcétera, es muy similar. Y eso Tolkien lo sabía y lo utiliza. Y para que se vea aquí lo que he puesto es un poema o una canción tradicional que aparece en La diosa blanca de Robert Graves. Si no la han leído, es una obra muy interesante, aunque es un poco, hay que cogerla con pinzas, para que se vea la importancia que tienen los árboles como tal en la cultura, y esta sí que sería celta, porque aquí está hablando de la tradición irlandesa. De acuerdo. Bien. Como decía, nos vamos a ceñir solamente a la parte en la que los hobbits salen de la comarca y se internan en un bosque oscuro y en el que los especialistas no saben explicar muy bien qué es lo que sucede. Hay especialistas que señalan, y aquí va a aparecer sobre todo uno que es compañero nuestro de facultad, compañero suyo de despacho, muy amigo de Raúl, que es Martin Simonson, que es uno de los mayores especialistas en Tolkien del mundo. Y bueno, como lo utilizo, pues van a ver aquí textos cogidos de su obra. Y lo importante aquí es ver cómo los especialistas observan la lectura desde fuera del Señor de los Anillos y entonces intentan explicar ese cambio que se produce desde el inicio de la obra hasta que se pierden, hasta que llegan a Bree, cómo se va produciendo un oscurecimiento en el ambiente que parece que pasa desde un género literario a otro, desde el género literario de la poesía pastoril o de la novela de la Arcadia, de un paraíso, a ellos llaman romance, que es una novela de estilo gótico, oscura, con misterio, y entonces dicen que es que ahí Tolkien está un poquito perdido o que no tiene habilidad, pero claro, hay que tener en cuenta que a Tolkien le cuesta 12 o 13 años escribir la obra, que la repasa cientos de miles de veces y él esa parte la deja tal cual y hubiera sido capaz de cambiarlo si hubiera pensado que era necesario cambiarla. Y si no la cambió es porque estaba bien así. Y por eso hay que leerla así, como está. Y es un poco vamos a ver, aquí tienen algunas de las que digo, ¿no? Estos son las discordancias, ¿no? Los problemas que se dan, ¿no? Pues los jinetes negros han sido objeto de estudios críticos tanto hostiles como reconciliadores. Claro, eso es toda la obra. ¿Y por qué? Pues porque al final parece sí que los jinetes negros son malos y son seres endemoniados, ¿y por qué en la comarca no pueden tener poder? Y Tolkien dice, no pueden tener poder porque están lejos de su lugar, del lugar donde les corresponde. ¿Y cómo se explica esto? Se explica acudiendo a la tradición, y yo creo que por eso Tolkien muchas veces estaba en contra de los que buscaban sus fuentes, porque desvirtúan el trabajo y de su obra. Y pasa con todos los autores, aquí porque estamos centrados en Tolkien. Bien, aquí vemos, aquí lo que me interesa es esta parte de aquí, en la cita de Torrente Ballester, las palabras de la novela como las de la poesía. Bien, ¿qué es lo que sucede? Que los lectores no perciben las pistas que va poniendo el autor. Y no las perciben porque el autor tiene un conocimiento, quiero decir, el autor cuando escribe se crea un lector y ese lector no somos nosotros. Quiero decir, es un modelo. Y el que se crea Tolkien conoce todas las referencias que da Tolkien. Entonces, si nosotros no las sabemos, al leer nos las pasamos. Y no entendemos lo que vemos. Aunque entendamos la historia. Pero no entendemos lo que implica esa historia. Y en el caso de Tolkien va más allá, porque implica nuestra vida. Y es lo que voy a intentar demostrar aquí. Bien. Como digo,
los hobbits van avanzando, salen hacia esa aventura que es destruir el anillo. Todavía no sabe Frodo que él va a ser el encargado de llevar el anillo, solo sabe que lo tiene que llevar a Rivendell y ya está, no sabe nada más, que tiene que ir a Bree y él lo va a llevar él solo. Se encuentra con la ayuda de los hobbits, de los 3 hobbits que son sus amigos, y se van internando inconscientes porque son unas personas que han tenido una relación vital en el paraíso, en un jardín, y no son conscientes de a qué situaciones se van a enfrentar. Y entonces, según se van acercando a esa aventura central que es destruir el anillo, Tolkien va dando pistas de cómo ellos, adentrándose en un entorno oscuro del que no son conscientes, ellos simplemente van viendo que se va volviendo todo más oscuro y que los jinetes negros están ahí, al volverse más oscuro, ellos no son conscientes de que están entrando en un territorio infernal. Y es el infierno de la tradición, pero no de la tradición católica, sino de la tradición romana, o de la tradición clásica grecorromana, si lo quieren ver. Y entonces aquí es lo que tenemos. Se va viendo, el túnel era oscuro y húmedo, una puerta con barrotes de hierro cerraba el otro extremo, y Merry desmontó y la abrió, cuando todos pasaron empujó hacia atrás. Nada, el sonido fue siniestro, hemos dejado la comarca y ahora estamos fuera, en los linderos del bosque viejo. Y el bosque viejo, que nadie sabe qué sentido tiene el sentido de que es el vestíbulo del infierno. Y aquí hay que recurrir a la tradición literaria, porque aquí lo que tenemos detrás son tópicos literarios. Esto no es decir, no, es que aquí has tomado esta cita, no, es que toma esa cita porque lo que está haciendo es te remite allí para que sepas dónde estás. Y si no eres capaz de verlo, pues no lo entiendes. Disfrutas de la historia, porque a un niño que lee El Señor de los Anillos, a un joven que lee El Señor de los Anillos y no tiene las otras referencias, le da igual, porque sabe que están en una situación de peligro, pero no llega a entender lo que verdaderamente quiere decir Tolkien. ¿Vale? Y aquí vemos un poco lo mismo, cómo poco a poco son la oscuridad al mismo tiempo que el bosque se va haciendo más frondoso. Los jinetes negros ya empiezan a aparecer y aunque no estén en presencia, están en ausencia. Los hobbits saben que les persiguen. No solo eso, sino que Tolkien ya empieza a dar sus primeras pistas de qué es lo que va a suceder cuando se está a punto de perder la esperanza, que es en la eucatástrofe. Se les aparece varias veces, tienen 2 o 3 encuentros con los jinetes negros y por suerte, por intervención divina, salen adelante. Y una de las intervenciones divinas es que se encuentran con los elfos altos. La primera vez que se encuentra, que Sam, que es lo único que quería, por lo único que quería salir de la comarca era para ver los elfos, los ve. Y hay un personaje ahí, el jefe de ese comando de los elfos altos, que es Gildor, que tiene un papel similar a la Sibila. Le dice a Frodo, yo sé lo que te va a pasar, pero no te lo puedo contar. He visto lo que te va a pasar, pero no te lo puedo contar, que es un poco el papel de la Sibila en el infierno que le va acompañando a Eneas. Y curiosamente les dan de cenar, y creo que este texto lo he puesto aquí, este que tienen aquí, nos ha dicho que así, a ver si, este texto que tienen aquí, curiosamente cenan en un lugar que es un claro del bosque. Como he dicho antes, el claro del bosque es donde están los templos sagrados de las divinidades de los bosques. Y aquí lo tenemos. En el extremo sur del claro había una abertura. Allí el suelo verde penetraba en el bosque formando un espacio amplio, como una sala techada, y eso es lo que es un templo, con ramas de árboles. Los grandes troncos se alineaban como pilares a los lados. Y si pensamos en un templo griego y romano, ¿qué es lo que tienen? Un perístilo. ¿Y qué son los perístilos? Unas columnas que simulan ¿qué? Simulan árboles que aguantan un techo. Y es esto. En el centro había una hoguera. ¿Qué es lo que hay en un centro de un templo? Una hoguera para hacer un rezo, una oración al Dios. Y sobre los árboles pilares ardían las antorchas con luces de oro y plata. Bueno, ya nos está diciendo que dentro de ese espacio oscuro hay haces de luz,
que es algo que se va a ir repitiendo a lo largo de la novela. Bien, entonces lo que... vamos a pasar de... según, como decía, según se van adentrando en esas... Este es el de... no, este no es. Vale, según se van adentrando en esas, en ese bosque, en ese mundo oscuro, ellos van percibiendo ese peligro que se va haciendo mayor y les empieza a entrar premura, claro, porque quieren salvarse y empiezan a tener prisa por llegar al lugar. Curiosamente, la premura, es otro de los elementos propios del infierno. Los personajes que entran al infierno no quieren estar ahí, van ahí obligados. Eneas no va porque le apetezca, Orfeo no baja porque le apetezca, Dante no va porque tenga ganas de ir al infierno, van por un motivo y tienen que arrostrar muchos peligros y los tienen que tener, perdón por la expresión, muy bien puestos para pasar por ahí, porque hay que bajar al infierno. Y no es un lugar de agrado. Y entonces uno tiene prisa por pasar. Bueno, pues cuando esa prisa que está mostrando aquí Tolkien es otro ejemplo, es otro elemento que nos va diciendo, estamos en el principio del infierno, ¿vale? A ver, esto es lo que he puesto antes, vale, ya estamos aquí. Y aquí lo que interesa, bueno, aquí he puesto, es esta parte de aquí, se detuvieron bajo un olmo de follaje amarillo, pero todavía espeso. ¿Por qué es importante el olmo? Bueno, pues el olmo en la tradición, y en esto destaca Virgilio, especialmente, creo que es es que no veo la diapositiva siguiente. Vale, aquí. Este es el de la Eneida. El olmo, en la tradición literaria, está vinculado a la muerte. Y está vinculado a la muerte, algunos autores dicen que es porque no da fruto. También es verdad que está vinculado con el matrimonio, porque el olmo se utiliza como soporte para que la vid crezca a su alrededor. Pero esta evidentemente no es la imagen, el símbolo del olmo que viene bien aquí, sino que viene bien la que se entiende es la de la vinculación con la muerte, pero no la vinculación con la muerte porque sí, sino porque en el infierno, en el vestíbulo del infierno de la Eneida, aparece un olmo, el que tienen aquí recogido, en el que penden unos sueños, unas ensoñaciones, unos sueños vanos, que son los que vienen debajo, pues Virareo, la quimera, etcétera, etcétera. Y entonces, eso es un ejemplo de que los olmos, en la tradición indoeuropea, son premonitorios, como son también los robles. Y aparte, tienen otra vinculación con el infierno. Esta es un poco curiosa, que es que en los pueblos, allí donde había un olmo, se impartía justicia. Y el infierno el infierno de Virgilio se caracteriza por ser un lugar en el que se imparte la justicia. Y entonces, esa es la vinculación que ve Tolkien, o que quiere utilizar Tolkien, y que si nosotros no vemos, nos pasamos. Y es lo que les pasa a los hobbits. Los hobbits pasan por pasan al lado del olmo y no se dan cuenta de que están entrando en el infierno. Es decir, lo que está diciendo Tolkien es que la vida nos da señales de a ver por dónde vamos y que a veces nos avisa, y si no somos capaces de ver que nos está avisando la vida, vamos a acabar mal, nos vamos a meter en líos. Es lo que está diciendo. Y esto se acentúa, y para Tolkien los adjetivos son muy importantes, con el amarillo. El amarillo no tiene, en el texto de la Eneida, en el que tienen en pantalla, como ya está, no sabemos de qué color es el olmo. ¿Por qué? Porque ya estamos dentro del infierno, y como ven aquí que ponen oscuros y van oscuros en la noche, cuando ya no hay color, como está dentro, pues será gris, pero puede ser amarillo, puede ser azul. En la de Tolkien es amarillo. Es importante que sea amarillo por lo siguiente, porque ese color en la tradición medieval significa transgresión, significa peligro. Y si va unido al verde, y en el caso de Tolkien va unido al verde porque casualmente sale el sol y deja de llover,
es un símbolo diabólico. Es decir, nos está diciendo Tolkien, los hobbits, que al principio de su aventura llegan incluso a dormir debajo de los árboles, no son conscientes, aunque sepan que hay leyendas de que cuentan que los bosques son lugares peligrosos, no son conscientes que al pasar por aquí están entrando en el infierno. Y hay otro ejemplo más, que creo que está aquí. Bueno, esto es... esta cita está aquí puesta porque, claro, ellos entran porque entrar en el infierno es muy sencillo. Si no atiendes a las señales, entras. ¿Por qué? Porque pues como le dice la Sibila a Eneas, cuando le dice quiero entrar al infierno, tengo que bajar, y le dice entrar es muy fácil. Las puertas de Dite están, Dite es la divinidad latina en vez de Vulcano, están siempre abiertas. Las puertas del infierno están siempre abiertas, solo hay que hacer una cosa, morir. Ya está. Y no es tan difícil morirse. ¿Vale? Están siempre abiertas, tú entras y es lo que está haciendo Tolkien. Pasan por al lado del olmo y de repente entran en el bosque. Y es en un bosque en el que hay seres extraños, tan extraños como que está el personaje, que nadie sabe explicar cuál es su puñetera función, con perdón, ni su puñetera naturaleza en toda la obra de Tolkien. No ya en El Señor de los Anillos, en toda Tom Bombadil. Nadie sabe qué narices es Tom Bombadil. Y lees y hay, pues unos dicen que es Dios, otros dicen que es un no sé qué ruso, otros dicen que es, yo qué sé, yo no he leído un montón de cosas, yo tampoco sé quién es Tom Bombadil, pero la cuestión es que no aparece en cualquier lado, aparece donde, en la entrada del lugar que algunos autores dicen, es que ahí tienen alucinaciones colectivas. ¿Qué coño alucinaciones colectivas? Y cada uno de los hobbits está viendo una cosa distinta. Eso es porque están en un territorio en el que no les compete, es que es el infierno, es la entrada al infierno. Y no solo... Y bueno, voy a ir terminando ya, porque... bueno, esto es como para poder entrar al infierno, Eneas tiene que coger ¿cómo se dice? Una rama de oro para poder entrar, pero es para que vean cómo es todo oscuro, sin más. Esta sí, porque lo que me interesa es la que está a la izquierda. Dice, los hobbits, un poco más adelante, dice, los hobbits comenzaron a sentir mucho calor. Ejércitos de moscas de toda especie zumbaban en las orejas. Bueno, pues resulta que las moscas que están incordiando a los hobbits son las mismas moscas que en el limbo del infierno de Dante incordian a las almas de aquellos, en este caso ángeles, de aquellos ángeles que no se pronunciaron en la batalla entre Lucifer, Satanás y Dios. Hubo una serie de ángeles que se quedaron que no tomaron parte por ninguno de los dos bandos. Y el castigo que les pone, que están en el limbo, que el castigo que les pone, está en el vestíbulo del infierno, el castigo que les pone Dante, es decir, bueno, Dante es decir Dios, no, es al revés. Dios, a través de Dante, es hordas de moscas y de avispas que les come la carne, como pone allí. Esta mísera suerte tienen las tristes almas de esas gentes que vivieron sin gloria y sin infamia. Están mezcladas con el coro infame de ángeles que no se rebelaron, no por lealtad a Dios, sino a ellos mismos. Los echa al cielo porque menos bello no sea, el cielo los echa porque insultan al cielo tenerlos en el cielo. Y el infierno los rechaza, pues podrían dar gloria a los caídos. Entonces se quedan en la tierra de nadie. Y bien, y ahora alguien dirá, va, pero ¿y esto qué tiene que ver con los hobbits? Bueno, pues sí tiene que ver con los hobbits, porque todos los que critican las películas de Peter Jackson, que las critican por muchas razones, hay una que siempre la critican, por la que siempre la critican, y es que se comió el final de la obra, que es cuando vuelven los hobbits, Sam, Pippin, Merry y Frodo, a la comarca y echan a Saruman. ¿Por qué es importante eso? Bueno, porque llevan el perdón, la salvación, tal. Pero porque los hobbits vivían en un paraíso en el cual a ellos les daba igual qué pasara en el resto del mundo. Y que se impliquen ellos cuatro en la salvación del mundo es para evitar esto. Y es lo que está señalando Tolkien ahí con esta referencia. Es decir, que y yo no estoy diciendo que él haya cogido estas citas ex profeso, sino que las tenía
por lo que sea, en mente y las pone en funcionamiento. Y una vez que se ponen en funcionamiento, dan sentido a los textos. Y por eso digo que el bosque negro, esto es la bibliografía que he utilizado, el bosque oscuro es la entrada al infierno. Y ahora habría que delimitar aquí si es una entrada al infierno y el resto de la obra se desenvuelve o sucede en el infierno, cada vez más oscuro, o si, que es lo que yo creo, pero esto es una opinión que ha salido mientras he estado reflexionando sobre esto, o si tenemos otros infiernos que son también claros, es decir, sería uno de 3 infiernos. Este primer infierno, luego otro sería el de Moria, en el que el infierno es para otros personajes, y el Sendero de los Muertos, ¿no? El Sendero de los Difuntos, o no sé cómo se traduce en español, que aparece en el Retorno del Rey. También es verdad que cada uno de los 3 bloques de novelas pues tiene su propio infierno, que eso también podría ser. Yo creo que este es el inicial, este es el vestíbulo, y aquí lo que se está produciendo es la maduración de los hobbits. Lo que está mostrando es la maduración de los hobbits. Y bueno, por último, para que vean hasta qué punto llega lo de la vinculación del olmo y las estrellas y esto, les traigo pues una serie que está ahora mismo, no sé en qué plataforma es, en HBO, la ve porque tengo ahí, que es una novela de George R.R. Martin, El Caballero de los 7 Reinos, que el escudo tiene un olmo con una estrella fugaz que pasa por encima, y esa es una imagen que está tomada directamente del Señor de los Anillos, de los pasajes que hemos estado tratando aquí. Bueno, no sé si... ya está. Me has clavado, ¿eh? La verdad es que... sí. La verdad es que siempre me encanta... escuchar a Alex, porque es un latinista, hace una aproximación al Señor de los Anillos pues completamente diferente a la que podemos hacer los anglicistas, y es fascinante porque siempre aprendo muchísimo, y luego iremos con las preguntas y lo retomaremos, pero vamos, me quedo siempre alucinado, y sobre todo porque pone en relieve la calidad literaria del que posiblemente para mí sea, pudiera decir sin vergüenza, el mayor escritor de la historia, por su capacidad tan global de entender las diferentes culturas. Tolkien era políglota, controla todas las tradiciones. Estamos hablando de una persona que allí en los 50 del siglo XX era reconocido como uno de los mejores filólogos de su época, trabajando en Oxford o en Cambridge. O sea, no estamos hablando, digamos, de un escritor al uso, estamos hablando de un erudito. Y eso a muchas personas se les olvida cuando se acercan a la obra de Tolkien. Entonces, que tengamos un latinista que ponga estas referencias en relieve, creo que es maravilloso y un lujo para este inicio de jornadas. Y sin más dilaciones, paso a presentar a nuestra segunda invitada, Alicia Martínez Martín. Es filóloga inglesa por la Universidad del País Vasco e investigadora predoctoral en literatura comparada y estudios literarios en la misma universidad. Les puedo asegurar que su TFM fue fantástico. Su investigación examina las estrategias de afrontamiento, coping strategies, la vulnerabilidad social y antropológica y la agencia epistémica en la ficción especulativa escrita por autoras de Norteamérica, es decir, Estados Unidos y Canadá. Si a bien tiene Trump, no hacerlo todo uno. Actualmente, parte de su trabajo se inscribe en el ámbito de las humanidades médicas, con especial atención a líneas de investigación como la ética del cuidado y los enfoques narrativos del trauma, la violencia contra las mujeres y la vulnerabilidad social. Aquí sí que puedo añadir que parte de este nuevo enfoque también me ha dado por su estancia predoctoral en la Universidad de Lisboa, la cual creo que ha dado luz en este sentido. Y además de su labor académica, Alicia trabaja como profesora de inglés en Jones School y explora la escritura creativa como una práctica crítica desde la que reflexionar sobre la memoria, la identidad y la agencia.
Así que ella va a hablar, es el título ahora de su ponencia. También nos volvemos al infierno. Hablar desde el Hades, voz, espera y reescritura del mito de Penélope y las 12 criadas de Margaret Atwood. Y ya todo tuyo. Muchas gracias, Raúl. Una cosa te voy a comentar, no se ve la presentación en la pantalla. Sí que está puesta, pero no. Está puesta, pero... Sí. Bien, pues igual el técnico ahora nos echa un cable. A ver. No, bueno, esperamos un segundito, que no pasa nada, vamos muy bien de tiempo. No. Informática todavía. Estoy buscando la fuente. Ahora. Menos mal que tenemos un técnico, porque si no, si fuera por nosotros estamos aquí hasta mañana. Tiramos así el monitor y que se acerque a la letra. O como hacíamos antes, que llevabas el libro a clase y lo pasabas. Vale, ya tenemos en pantalla. Vale. Pues ahora bien, empezamos con Alicia Martínez Martín. Vale. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por incluirme para esta charla y gracias también a todos los que habéis venido a ver lo que teníamos que decir Alejandro y yo hoy. Como ha dicho Raúl, mi charla tiene que ver con Margaret Atwood, en este caso, que es la autora con la que más trabajo, y especialmente con Penélope y las 12 criadas, que es una reescritura del mito de la Odisea. Me parece que es bastante relevante hoy en día poder traer este tipo de reescrituras del mito, porque el mito original lo conocemos todos, pero nuevos enfoques que pueden llevarnos a pensar cómo la sociedad también va avanzando creo que son importantes. El título de mi ponencia es Hablar desde el Hades, voz, espera y reescritura del mito en Penélope y las 12 criadas de Margaret Atwood. Nos parecía importante tener como un poco un hilo conductor. Alejandro y a mí decidimos que el Hades era algo que compartían las dos obras y especialmente en esta se habla mucho de la voz y de la espera como dos elementos fundamentales para entender esta reescritura. La voz como mecanismo que permite que, en este caso, las mujeres de la Odisea puedan expresar cómo vivieron ellas, desde la perspectiva por lo menos de Atwood, la misma experiencia que solo tenemos narrada en la Odisea por un narrador omnisciente o en ciertos momentos por el mismo Odiseo. Y luego la espera, porque en Atwood en general, no solo, y esto voy a hablar de ello más adelante, no solo en esta obra, sino en general, la espera es algo que se le impone siempre a todas las mujeres. No son esperas elegidas, sino esperas impuestas. Y eso tiene mucha relevancia en la obra en general de Atwood, pero especialmente en esta. Vale, para poneros un poco en contexto sobre esta obra, en Penélope y las 12 criadas se publicó en 2005, originalmente en inglés, pero para esta ponencia pues, he usado la versión en castellano directamente de Salamandra. En esta obra, Penélope, desde el Hades, narra su propia historia desde su infancia hasta el regreso de Odiseo a Ítaca. En esta historia, Penélope no solo habla a ella, sino que además le otorga voz a 12 de las criadas que Odiseo mandó a Telémaco, a su hijo, matar a su regreso a casa, ¿no? ¿De qué forma cuentan estas criadas su propia experiencia, su propio dolor? Pues a través del coro. Siempre que hay un coro en esta obra, son las criadas narrando su propia experiencia. Y a través de esta historia tenemos dos elementos claves. No solo se cuestiona la épica y los límites morales de esta, para qué se usa, de qué forma, qué tipo de ideales se ponen de relieve, sino que además se ofrece una nueva perspectiva donde Penélope ni es ingenua ni es pasiva. Esto solo se puede hacer, y voy a ir a ello a medida que vaya hablando, a través del Hades, porque es el único espacio que nos permite hacer este tipo como de rearticulación. Voy a leer un poco algunos de los textos, no sé si se ve bien, sí, está subrayado en amarillo, como un poco donde más énfasis quiero poner. Este primer texto es de la página 20 y es de las primeras páginas de la novela, y es importante porque aquí Penélope estructura y dice qué es lo que para ella no está bien dentro de la Odisea, cuáles son esas partes que ella va a rearticular más tarde. Vale,
empieza hablando de Odiseo y dice que esa era una de sus especialidades, engañar a la gente. Siempre se salía con la suya. Otra de sus especialidades era escabullirse. Era sumamente convincente. Muchos han creído que su versión de los acontecimientos era la verdadera, sin detenerse a contar con rigor el número de asesinatos, de seductoras beldades, de monstruos de un solo ojo. Hasta yo le creía a veces. Sabía que mi esposo era astuto y mentiroso, pero no esperaba que me hiciera jugarretas ni que me contara mentiras. ¿Acaso no había sido yo fiel, no había esperado y seguido esperando, pese a la tentación, casi la obligación de hacer lo contrario? ¿Y en qué me convertí cuando ganó terreno la versión oficial? En una leyenda edificante, en un palo con el que pegar a otras mujeres. ¿Por qué no podían ellas ser tan consideradas, tan dignas de confianza, tan sacrificadas como yo? Esa fue la interpretación que eligieron los rapsodas, los recitadores de historias. No sigáis mi ejemplo, me gustaría gritaros al oído. Sí, a vosotras, pero cuando intento gritar parezco una lechuza. Aquí hay una serie de cuestiones que creo que es importante resaltar para poder entender luego cómo se rearticula. En primer lugar, ella habla de Odiseo como alguien que engaña, o sea, nos lo está presentando ya como alguien del que no nos podemos fiar. Entonces, ¿por qué deberíamos fiarnos de la versión que se cuenta de él en la Odisea, aunque él no sea el narrador en gran parte del relato, ¿no? Además dice que era sumamente convincente. Esto implica que lo que dice no tiene por qué ser verdad, sino que tiene que ser creíble. Partiendo de esa base, ella ya lo que hace es cuestionar la veracidad de este mito. ¿Hasta qué punto podemos creernos esto? ¿Por qué nos creemos esto y no tenemos otra versión, por ejemplo, que pueda decir lo contrario? Luego, más tarde, en la siguiente parte que tenemos subrayada, ella, incluso con este tono un poco de ironía o incluso de sarcasmo, ella dice, ¿acaso no había sido yo fiel? ¿Acaso no había hecho todas las cosas que se supone que yo tenía que hacer para poder ser considerada un buen ejemplo? Cuestionando un poco pues, estas virtudes, estos ideales, hasta qué punto esto es algo a seguir. Y a partir de ahí, ella incluye la idea de que la épica se usa como algo, como un dispositivo que disciplina, como algo que lo único que hace, bueno, igual no lo único, pero que una de las cosas que hace es ser ejemplo de sumisión y de silencio para otras mujeres. Ella, su propio personaje, gracias a que pasa un poco a la historia como el ideal de fidelidad, de espera, de pues, intentar hacer todo lo posible hasta que Odiseo vuelva, como no perder nunca esa esperanza, se convierte como en ese palo, en eso que el resto de mujeres tienen que seguir, ¿no? En ese ideal. Y ella dice, no sigáis mi ejemplo. Para mí, en este caso, está interpelando a alguien que esté leyendo esto, ¿no? En este caso, a las lectoras. No sigáis mi ejemplo. Si yo pudiera hablar, no puedo porque estoy en el Hades, estoy ya muerta. Pero si pudiera, os diría que no lo hicierais. Y luego añade sí a vosotras. En este momento, para mí, ella se está distanciando un poco del concepto de mujer simbólica, de mujer token que propone Mary Daly en 1978, que explicaré más adelante, y ella pasa a convertirse un poco en aliada para otras mujeres, intentando advertirlas de cuáles son los peligros de no cuestionarnos un poco las cosas que leemos o las cosas que nos vienen dadas por la tradición, en este caso literaria. En el siguiente texto, ella dice que ahora que todos los demás se han quedado ya sin aliento, le toca a ella contar lo ocurrido, ¿no? Una vez que ella nos ha expuesto un poco cuáles son las cosas que ella considera que hay que rearticular, aquí nos explica cómo lo va a hacer. Por un lado, reconociendo su valor y la necesidad de ser justa con ella misma. Ahora tengo voz porque en el Hades no tengo límites. Soy un espectro, ni siquiera tengo un cuerpo, no hay nada que me diga que yo no puedo hablar. Ni siquiera aquellos que hablaban, aquellos que narraban por mí, tienen voz ya. Entonces ahora es como mi momento para poder ser justa conmigo misma. Y luego añade que en otra época, no me ha resultado fácil convencerme de ello, la narración de cuentos es un arte menor. A las ancianas les encanta, como a los vagabundos, a los cantores ciegos, a las sirvientas, a los niños, gente con tiempo. Y también gente que en su época por lo menos no se les tenía en cuenta, ¿no? Daba igual lo que ellos pensaran, no era una opinión que tuviera ningún tipo de peso. En otra época se habría reído si yo hubiera intentado reconvertirme en Aedo, pues no hay nada más ridículo que un aristócrata metido artista. Pero ¿qué importa ahora la opinión pública? ¿Qué valor tiene la opinión de la gente que hay aquí abajo? La opinión de las sombras, de los ecos. Así que voy a tejer mi propia versión. Aquí ella ya nos está diciendo que va a dejar de moverse en esos límites que en vida por lo menos la delimitaban, que la marcaban, que la de alguna forma hacían pequeña, y va a empezar a accionar su verdad y nos lo va a contar. Además hace referencia aquí en la última frase cuando dice tejer, pues al momento este en el que los pretendientes están intentando conquistarla y ella pues teje y desteje el sudario cada noche para poder ganar tiempo.
Esto nos lleva a entender a Penélope como un sujeto narrativo, es decir, alguien que narra su propia historia, y nos desmonta a la vez el ideal de virtud y de silencio por el que se movía antes. Penélope, en esta reinterpretación de Atwood, lo que hace es contar la historia conocida, porque sí que nos pone pasajes de la Odisea, pero luego ella va añadiendo comentarios sobre la verdad de lo que ella vivió y el porqué de sus decisiones. Nos pone muchas veces, nos contrapone la historia que se contaba y ella dice, sí, aquí se dice que yo era así, pero realmente yo era así porque tenía detrás pues, mi propia estrategia y mis propias ideas. No soy una persona pasiva, soy una persona bastante más pues, astuta y que decide cuándo hablar y cuándo no hacerlo. Esto nos pone, entonces, enfrente dos versiones. La versión mítica canónica de la mujer del ideal de silencio y, por otro lado, la versión que es totalmente la opuesta. Esta soy yo ahora y hablo para mí y desde mí una vez que he muerto. La ética de Penélope, entonces, no es esa de intentar tener este viaje heroico, no es esta de intentar, pues a lo mejor como Odiseo, el viaje del héroe, sino simplemente ella lo que intenta es ser justa con ella misma y con todas las mujeres con las que, pues de cierta forma, ha tenido un poco más de relación y que no han podido hablar. Entonces, lo único que hace cuando está viva es limitarse a sobrevivir en un sistema que en este caso se rige por esas normas rígidas, patriarcales y opresivas, y ahora desde el Hades ella busca esa justicia para ella. Desde el Hades, y siempre hay que tener en cuenta que es desde el Hades, Penélope se convierte en alguien que elige y que habla porque durante su vida no puede hacerlo. Incluso ella hace referencia que dentro de su familia, de su núcleo familiar, había el clásico tira y afloja sobre qué opinión era la que contaba. Y solo había algo en lo que todo el mundo estaba de acuerdo, que esa opinión no era la suya. Ahí ya tenemos, ella siempre se está poniendo, como explicándole al lector, qué posición estaba ocupando ella dentro de su propia vida, ¿no? Alguien que ni siquiera tenía agencia, no podía hablar, no podía decidir. Aquí he vuelto a traer el texto del principio porque lo que quiero destacar aquí es que no le ha resultado fácil convencerse de ello. Normalmente, una vez que una mujer, en este caso, ha estado siempre sometida o ha entendido una forma de vivir totalmente opresiva, donde ella ha estado silenciada, no es nada fácil decir, le voy a dar la vuelta y ahora voy a ser yo la que hable por mí. Pero, sin embargo, ella, entendiendo esta dificultad, decide que lo va a hacer. Y que aunque en otra época se hubieran reído de ella va a reconvertir el relato, pero así también se está reconvirtiendo a ella y a su propia figura. Aquí he traído los dos pasajes de los que os hablaba. Por un lado la Odisea y por otro lado la reinterpretación de la misma escena. Aquí está ella hablando con Euriclea, que es como la sirvienta de Odiseo. Ella lo adora, lo idolatra, pero es una persona muy distinta a Penélope. Para mí son un poco como la protagonista y la antagonista de alguna forma. Cuando Odiseo vuelve, Penélope es consciente, según la nueva versión, de que ha vuelto y de que es él, pero como él está disfrazado de vagabundo, ella decide que no lo va a reconocer. En la versión de la Odisea, en la parte que está subrayada amarillo, dice, y volvió los ojos a Penelopea, refiriéndose a Euriclea, queriendo indicarle que tenía dentro de la casa a su marido, mas ella no pudo notarlo ni advertirlo desde la parte opuesta, porque Atenea le distrajo el pensamiento. Aquí Atwood lo que hace es decir, de eso nada. Penélope habla por ella y dice, según las canciones, yo no me enteré de nada, porque Atenea me había distraído. Si os creéis ese cuento, os creeréis todo tipo de tonterías. Aquí volvemos a interpelar al lector. ¿Hasta qué punto lo que lees es algo que luego tú piensas, es algo a lo que le das vueltas o es algo que simplemente coges como verdad inamovible y nunca lo cuestionamos? La verdad es que yo, sigue Penélope, les había dado la espalda a ambos, tanto a Odiseo como a Euriclea, para que ellos no vieran cómo me regocijaba por el éxito de mi pequeña sorpresa. Y además añade, y esto es muy típico de Atwood, meter este tipo de crítica un poco cómica, dice, no le hice saber que lo había reconocido porque lo habría puesto en peligro. Aquí vemos que Penélope tiene una estrategia, hace las cosas porque las ha pensado, es astuta, no es alguien que simplemente se deja llevar y es un agente pasivo, ¿no? Y además añade, si un hombre se enorgullece de su habilidad para disfrazarse, es una tontería que su esposa le haga saber que lo ha reconocido. Siempre es una imprudencia interponerse entre un hombre y el reflejo de su propia inteligencia. Y sin embargo, están constantemente interponiéndose entre Penélope y su propia inteligencia. En ningún momento se le menciona que es muy astuta y muy inteligente, pero no se le da el espacio como para que ella demuestre que es astuta y que es inteligente. Y por eso creo que esta reescritura del mito es importante. Vale, Penélope, este coro es un poco largo, pero lo voy a leer porque creo que hay una serie de cuestiones que es importante destacar.
Penélope, a través del coro, como he dicho antes, le otorga voz a las 12 criadas. El coro, en este caso, se titula El nacimiento de Telémaco y entre paréntesis está idilio. Y esta connotación del idilio es muy importante porque luego la vamos a desmontar un poco. 9 meses navegó por los rojos mares de la sangre de su madre tras salir de la cueva de la temida noche, de un letargo poblado de perturbadores sueños, en su frágil y oscuro barco, el barco que era él mismo. Por el peligroso océano de su inmensa madre navegó desde la lejana gruta donde las 3 moiras, concentradas en su truculenta labor, hilan los hilos de la vida de los mortales, y luego los miden y luego los cortan. Y nosotras, las 12 a las que más tarde él daría muerte, por orden de su implacable padre, navegábamos también en los frágiles barcos que éramos nosotras mismas. Por los turbulentos mares de nuestras madres, hinchadas y con los pies doloridos, que no eran reinas, sino un grupo variopinto de mujeres compradas, canjeadas, capturadas y robadas a siervos y desconocidos. Tras el viaje de 9 meses, alcanzamos la orilla. Desembarcamos al tiempo que él lo hacía, zarandeadas por un viento hostil. Éramos bebés igual que él, llorábamos igual que él, estábamos indefensas igual que él, pero 10 veces más indefensas, pues su nacimiento se anhelaba y fue celebrado, mientras que los nuestros no. Su madre dio a luz a un príncipe, nuestras madres simplemente parieron, desovaron, nos echaron. Nosotras éramos crías de animales, de las que uno podía deshacerse a su antojo, vender, ahogar en el pozo, canjear, utilizar, desechar cuando ya no lo hiciéramos. A él lo engendraron, nosotras simplemente aparecimos, como los azafranes de primavera, las rosas, los gorriones engendrados en el barro. Aquí hay una serie de cuestiones que solo están presentes en la reescritura del mito. Por un lado, hay una ruptura con la visión idealizada de la maternidad, pero en ambos casos, tanto para Telémaco como para las 12 criadas. Si vemos aquí en la primera parte, tenemos que la maternidad se compara a la cueva de la temida noche, a perturbadores sueños, a un peligroso océano. En este momento, esta desidealización de la maternidad lo que hace es llevarnos al punto de que el barco, que es el propio feto, es el mismo origen vulnerable para ambos. Este origen puede ser un origen más bien biológico o antropológico. El término de vulnerabilidad antropológica lo menciona Lidia Feito en 2007, y ella dice que la vulnerabilidad antropológica es esa que todo ser humano tiene, inherente a sí mismo por el simple hecho de ser humano y por el simple hecho de ser finito, ¿no? Cuando nacemos, sobre todo, estamos todavía más indefensos. Ambos tienen este tipo de vulnerabilidad, pero a nivel social la vulnerabilidad no es la misma para Telémaco y para las 12 criadas. Aquí aparecen también las 3 moiras, que son las que cortan los hilos, las que tejen, las que deciden qué vidas valen más, cuáles menos, hasta qué punto vale una, hasta qué punto vale otra. No todas las vidas valen lo mismo, y esto queda claro desde el principio. Entonces, cuando ellas usan el nosotras, que está en varias partes, lo están haciendo desde una perspectiva donde se están englobando a todas ellas, a todas estas mujeres vulnerables, a todas estas personas que han sido un poco sacadas del relato, ¿no? Que no se les han tenido en cuenta. Nosotras aquí aparece como una visión más colectivista con conciencia feminista, porque incluye la indefensión social, que es la que viene dada por el propio sistema, no por la condición de ser humano, porque todo el mundo está indefenso, pero ellas están todavía 10 veces más indefensas. No tienen como redes, una vez que nazcan, que las protejan del resto de peligros que pueda haber. Por lo tanto, el mito original, en la Odisea de alguna forma, deshumaniza el origen de ciertas vidas, las criadas en este caso, para poder legitimar el origen de otras, como la de Telémaco. De hecho, vemos que aquí, en esta parte de aquí, no sé si la veis, dice que su madre dio luz a un príncipe. Si tú das a luz a un príncipe, inevitablemente tienes que ser una reina. Entonces, la clase de la que partimos, el momento del que partimos, ya no es el mismo. Y ellas, sin embargo, nuestras madres, dicen ellas, parieron, desovaron, nos echaron, comparándose. Eso es una terminología que se usa para los animales, no para las personas. Y ahí estamos viendo claramente esta dicotomía, la diferencia entre la vulnerabilidad social que sufren unos y las que sufren otros. Vale, ¿qué hace esta legitimación del segundo? Poder legitimar también más tarde, eliminar a las primeras. No nos sirven, son herramientas que hemos usado durante un tiempo, pero ya podemos matarlas, podemos echarlas a un pozo, como dicen ellas, podemos hacer lo que queramos. ¿Por qué este coro entonces solo puede existir desde el Hades? Pues porque en este sistema opresivo que hay en vida, solo desde la condición de espectros, una vez que están en el Hades sin límites, pueden articular este nosotras político, pueden narrar con sus propias voces y su propia experiencia, que en vida ni se tiene en cuenta ni aparece de forma reseñable en ningún sitio.
Todo esto nos lleva a la espera, de la que hablábamos en el título, y a la soledad. Como he dicho antes, Margaret Atwood, Margaret Atwood en general, la espera y las mujeres que esperan, y esto también es algo que hablé en Lisboa con una profesora de allí, es una forma activa de espera, normalmente las protagonistas, donde ellas aprenden a gestionar el tiempo, donde ellas lo usan como una forma de supervivencia, aunque el control sea limitado porque siempre pues, están en un sistema bastante opresor, y donde ellas se contienen un poco, pero eso no significa que no sigan sintiendo, que no sigan teniendo sus propios intereses. No suele ser algo pasivo. Sin embargo, en las antagonistas sí suele ser algo pasivo. Y esta diferencia en la espera y en cómo se enfoca esta espera nos lleva a entender que son, aunque las dos personas vivan en el mismo sistema, son dos productos completamente distintos, son dos caras de la misma moneda, que vamos a ver ahora. Mientras Penélope espera, también decide, también finge, también calcula riesgos, teje y desteje como una estrategia y además administra el palacio y protege a su hijo. Realmente la espera y el resto de actividades no es algo que sean excluyentes, ¿no? Puedes hacerlo toda la vez. Sin embargo, Euriclea, que también está en el palacio, recordamos que es la sirvienta que idolatra bastante a Odiseo, también espera, pero ella lo hace desde su adhesión al orden impuesto. Ella nunca se cuestiona que ella también es una mujer que está sufriendo este tipo de desigualdades sociales. Esto hace, para mí, que sea el ejemplo perfecto de una mujer integrada en esa estructura patriarcal, que obtiene seguridad mediante la reproducción del sistema sin cuestionarlo, mediante la ejecución de la ley, su legitimación y su facilitación. Esto, cuando he empezado a hablar, he hablado de Mary Daly, en 1978, hablaba de las mujeres token. Voy a explicarlas un poco para que lo entendamos mejor. Estas mujeres son aquellas que ocupan roles visibles dentro de instituciones, esto a lo mejor es un término un poco más moderno, organizaciones patriarcales para crear la ilusión a través de esas instituciones de inclusión y de progreso, pero en realidad esas mujeres no tienen ningún tipo de poder. Esto nos lleva a que hay una complicidad patriarcal, porque estas mujeres, en vez de cuestionar y amenazar estas estructuras, lo que hacen es adaptar y defender la ideología y los valores que promulgan, convirtiéndose en herramientas del mismo sistema, como he dicho antes, que las violenta y que las oprime. Cuando esto ocurre, ellas también violentan y oprimen a otras mujeres, que son, pues, en este caso, los grupos más vulnerables. Actúan como agentes de control, pues disciplinando, silenciando, castigando a otras mujeres que intentan resistirse o que intentan invertir estas normas. Esto solo puede ocurrir si estas mujeres se autoniegan y están alienadas, porque es la única manera, yo creo, que hay de internalizar esta ideología hasta el punto de reproducirla constantemente. Esto hace que se olviden de que ellas a lo mejor también tienen su propio potencial de liberación. El poder que tienen, si tú realmente no estás decidiendo por ti, no es un poder autónomo, es un poder que te presta. En este caso te lo presta el sistema al que le eres leal. Y esto lo hacen, como he dicho, a través de legitimar y ejecutar la ley, infligiendo violencia emocional, simbólica, ideológica, no tanto física, no es tan común, pero puede ocurrir, a menudo a través del refuerzo, pues, de estas narrativas patriarcales o de la negación y desestimación de las experiencias de las propias mujeres que sufren, como puede pasar con Euriclea. Aquí no voy a leer todo el texto, en el segundo párrafo dice que Odiseo la llamó y le ordenó que le indicara qué criadas habían sido desleales. Mi esposo, dice Penélope, obligó a las muchachas a arrastrar hasta el patio los cadáveres de los pretendientes, entre ellos los de sus antiguos amantes, a lavar los sesos y la sangre del suelo y a limpiar las sillas y mesas que hubieran salido indemnes. Entonces, prosiguió Euriclea, pidió a Telémaco que descuartizara a las criadas con la espada, pero mi hijo, que quería hacerse valer ante su padre y demostrar que sabía lo que se hacía, ya sabéis, estaba en esa edad tan tonta, las colgó a todas en fila con soga de barco. Aquí vemos un ejemplo perfecto cuando ella decide qué criadas son las que va a mandar a que las maten, la ejecución y legitimación de esta ley. Ella las identifica, pero es que además no las identifica porque tienen que ser unas u otras. Ella elige específicamente a estas mujeres que ella cree que se salen de estas virtudes y de estos símbolos que deberían ser seguidos, como podemos ver aquí. Considera que cuando alguien transgrede la ley tiene que ser castigado. Esto es algo que para ella, en esta lógica del sistema en el que vive, pues eso es algo lógico, es la aceptación del castigo
porque has hecho algo que en teoría no deberías hacer. Ella dice, sigo aquí, tuve que elegir a unas cuantas, y dice solo a 12. A las más impertinentes, a las que habían sido groseras, las que se burlaban de mí, Melanto, la de hermosas mejillas, y sus amigas, ese grupito. Es bien sabido que eran unas rameras. Sin embargo, Penélope, para hablar de la misma situación, utiliza una terminología completamente distinta. Las que habían sido violadas, dijo, las más jóvenes, las más hermosas. Aquí vemos también esta gran diferencia entre Penélope y Euriclea. Simplemente la terminología, la forma en la que la misma situación se enfoca, estamos viendo con las dos caras de la misma moneda y las dos están dentro del mismo sistema, pero una lo está cuestionando y otra no. La que no lo cuestiona piensa que aunque estas mujeres han sido violadas, son unas rameras. Sin embargo, Penélope, que sí que está tampoco mucho, fuera de este sistema, dice que le pone nombre y dice, no, es que estas mujeres han sido víctimas de violación. Vale. La presencia de Euriclea en el texto, entonces, lo que hace es enseñarnos como este contrapunto, ¿no?, entre la experiencia de Penélope, en general en todo el texto, pero especialmente tras su muerte, puesto que a través de esta experiencia Euriclea legitima la violencia masculina y funciona como prueba de que las mujeres están de acuerdo con el orden impuesto. Sin embargo, en el Hades, Euriclea, he puesto que no aparece ni habla, aparece solo una vez, no tiene un discurso propio, va sujetando a unos bebés que han muerto en el parto y solo les habla a ellos, les hace sonidos y tampoco dice nada más. ¿Por qué Euriclea en este Hades, donde se puede hablar, donde ya no hay este tipo de limitaciones, no habla? Porque ella sigue sin tener voz, ella no tiene nada que decir. Ella nunca se ha cuestionado el sistema en el que vivía, entonces una vez que ella muere, está a gusto, está contenta con lo que tuvo. Sin embargo, Penélope sí que necesita de esta espectralidad para ser escuchada porque sí que tiene algo que decir. Como no lo puede decir en vida, pues tiene que hacerlo cuando está muerta. Como conclusión ya para terminar y reunir un poco los puntos, hablar desde el Hades, que es a lo que íbamos en el principio, implica desplazar el mito desde el viaje heroico, desde el viaje del héroe, como decía Campbell, que hace Odiseo, que es el que nosotros conocemos de la Odisea, hacia la memoria, hacia la espera, hacia la vulnerabilidad. El trabajo de Atwood en general siempre, pero específicamente en esta obra, consiste en poner de relieve las injusticias y las desigualdades presentes en la obra original, en este caso en el mito original, y permitir que Penélope y las Cleades narren aquello que estaba silenciado y se narren a ellas mismas porque ellas estaban silenciadas. La espera entonces pasa a ser una estrategia de supervivencia, no simplemente pasar el tiempo. Estamos intentando sobrevivir a través de esto que se nos ha impuesto. Pero también se demuestra que ni toda espera y permanencia implican exactamente lo mismo. Se puede esperar y de un mismo sistema se pueden sacar dos vertientes completamente opuestas. Frente a la espera activa de Penélope, que aunque está limitada por el sistema es activa, aparece la figura de Euriclea, que está integrada completamente en el orden patriarcal. El Hades es este espacio que permite esta liberación de Penélope, física, pero también a un nivel más simbólico, porque no se contempla ninguno de los límites ni de los riesgos que estaban presentes cuando estaban vivas. Desde ahí se revela que el idilio, del que os he hablado antes en el coro, no es más que una construcción ideológica. Los partos son partos biológicos, son partos naturales, son partos que ocurren. La forma en la que luego esos dos se enfocan y se tienen en cuenta es toda una construcción ideológica y por eso uno se trata como si fuera idílico y el otro como si hubiera sido un animal, ¿no? Desde ahí entendemos que este idilio es una forma de manipulación y una forma de perpetuar esta jerarquización social porque hay a personas dentro de ella que les funciona. La reescritura del mito, entonces, lo que busca es exponer las estructuras que determinan quién merece la voz para narrar y quién queda relegado al silencio. Esta es mi bibliografía y hasta aquí mi presentación. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias también, Alicia. Bueno, pues yo creo que hemos tenido dos presentaciones para inaugurar estas píldoras culturales muy, muy interesantes. Y ahora, si el compañero Joseba, bueno, no sé si está por ahí, o alguien nos puede pasar el tema de los micrófonos, el micrófono para que, bueno, podáis preguntar lo que queráis, levantáis la mano y vamos hablando.
luego os empezaréis a calentar, querréis preguntar todos y no tendremos tiempo, así que aprovechad ahora que al principio... Bueno, mientras pensáis la primera pregunta es la más difícil. Alejandro, una cosilla, yo que me encanta Tolkien, que he leído más de 20 veces El Señor de los Anillos, has hablado de 3 infiernos, en 3 momentos distintos, que era el Bosque Viejo, Moria y el Sendero de los Muertos, donde quedan Isengard, donde queda Mordor, las ciénagas, también Cirith Ungol. Vamos a ver. Entiendo el infierno. Bueno, hay que hacer una aclaración. Como tenía poco tiempo, porque esto es más largo de lo que parece. Cuando nosotros decimos infierno, pues directamente vamos a la idea del infierno cristiano. El infierno cristiano no, aunque literariamente sí que tiene una base en el infierno grecorromano, en Roma y en Grecia el infierno es diferente. No es un lugar de castigo, es el lugar al que van todas las almas. El que muere va al infierno, punto, no hay más. A no ser que seas un ser elegido como era Hércules o Rómulo o a partir de Julio César, todos los emperadores de Roma que suben al cielo y tienen una apoteosis y entonces se convierten en dioses, pero todos los seres humanos van al infierno. Es decir, no es un lugar de castigo. Con Dante no, ya con el cristianismo el infierno se convierte en un lugar de castigo porque las almas de los beatos, de los santos, etcétera, van al cielo directamente, el resto iremos al purgatorio y cuando Dios quiera nos dejará entrar en el cielo si es que lo merecemos y si no nos lo merecemos pues iremos al infierno. Entonces ahí nosotros con estos conceptos hay que tener un poco cuidado. Entonces, una cosa es que el terreno pueda ser, la localización puede identificarse con el infierno, que yo creo que sí que es todo Mordor, y otra es que los personajes tienen forzosamente que pasar por el infierno, y esto es algo vital, es decir, nos sucede a todos los seres humanos, todos pasamos por momentos muy difíciles en la vida en los cuales uno, Murakami dice, cuando te coja la tormenta y atravieses la tormenta serás distinto una vez que has superado la tormenta. Bueno, pues quitas tormenta y pon infierno. Y entonces, ahí sí ¿qué lugares han pasado los personajes por los cuales les haya supuesto una evolución o un cambio? Yo creo que en el Sendero de los Muertos es más difícil de percibir porque ninguno de los 3 personajes sufre ningún cambio, porque Aragorn ya es rey y ni Gimli ni Legolas tienen ninguna evolución, siguen manteniéndose igual. Pero es verdad que hay un paso por un lugar en que aparecen espectros que no son los demonios, como serían los jinetes oscuros. Sin embargo, cuando atraviesan Moria, ahí sí hay un personaje, todos en general, pero hay un personaje en especial, que es Gandalf. Gandalf muere en Moria y resucita después, y aparece como Gandalf el Blanco. Y entonces ahí sí se puede decir, por eso digo que ahí tú puedes decir, pues puede ser el infierno. Yo creo, sinceramente, y esto es una conclusión a la que he llegado preparando esta charla, creo que estamos porque ha habido otra referencia que se me ha olvidado decir, que es un personaje de dentro de los árboles, es un personaje muy especial, que es el hombre sauce. Es el hombre sauce que aparece, que intenta matar a Frodo cuando están en el bosque oscuro, o en el bosque viejo, perdón. Lo de oscuro es porque me va la imagen a un sitio oscuro y me lo confundo. Es que los sauces viven al lado de los ríos y están vinculados en la tradición con la brujería porque etimológicamente willow, que es la palabra en inglés de parecer sauce, de willow y wick proviene witch y wicked, es decir, bruja y maldito. Y según Robert Graves, y aquí cito a Robert Graves, que no sé si tendrá mucha autoridad o poca en esto, supongo que alguna tendrá, dice que la corteza de los sauces se utilizaba para curar para curar el reuma, y eso los medievales, o las personas que vivían en las islas británicas, pues lo vinculaban con la muerte y es un personaje que sale ahí. Por eso digo que no es que Cirith Ungol parece el infierno, sí, bueno, y Mordor, ya, es que es el lugar del infierno, pero los personajes tienen que sufrir un cambio, si no, no sería tal.
Si no, tengo yo preguntas, ¿eh? Sí, ya te he visto muy animado apuntando, yo también tengo, pero... Es que es muy interesante lo del infierno, es muy curioso. Sí, bueno, yo una pregunta, ya que tenemos aquí a Alejandro, pues le aprovechamos también, porque ya veo que has apuntado bastantes para Alicia, te dejaré. ¿Cómo es que un latinista llegó a Tolkien? Viendo las películas. Ah, No, sinceramente, hombre, yo tenía referencia de la obra, pero me parecía demasiado larga y que son 1000 páginas, yo ya no me meto. Y sin embargo, pues vi la de La Compañía del Anillo en casa, en vídeo, no me gustó. Sin embargo, por X motivos acabé yendo a ver Las dos torres al cine y aluciné en colores con lo que estaba viendo, sobre todo con la... Me gusta mucho la epopeya, pues si no se nota. Y me gusta mucho la Edad Media y entonces viviendo sobre todo la batalla del abismo de Hel, dije, pues si esto es así de bueno en la película, ¿cómo será la novela? Y entonces hice una cosa mal, que es empezar por el retorno del rey. Y claro, había un salto ahí que era dije, pues me leo el final. Y empecé el retorno del rey y luego me lo leí entero. Luego lo he leído, ¿qué te pregunto? no 20 veces, pero unas cuantas sí. Pero así fue. Así fue. Y luego, pues porque, y como hay exalumnos míos por ahí, pues porque me gusta mucho el infierno, y entonces El Señor de los Anillos se presta mucho a este tipo de juegos para explicar la tradición literaria. Entonces, por eso la uso mucho. Ahora puedo preguntar yo, ¿no? Sí, dale, venga. Vale, más que preguntarte es hacerte un par de sugerencias. Yo no he leído la novela, no la conocía. Entonces, pero Euriclea, y bueno, ha señalado que Margaret Atwood pone como mentiroso, etcétera, a Odiseo. Tenemos la visión de que Odiseo es magnífico porque es un héroe protagonista de una epopeya. Pero ya desde el principio Homero nos lo deja claro, dice, Políntropon es el hombre que está muy viajado. Y alguien que está muy viajado es muy inteligente, porque se ha enfrentado a muchos peligros y los ha superado. ¿Y quién vence al cíclope si no miente? ¿Quién es capaz de engañar a una diosa como es Calipso? Entonces, por ese lado, está bien uno que lo diga, ¿vale? Y que ponga en duda lo que se cuenta de él. Pero bueno, eso por un lado. Pero lo que mi pregunta es, Euriclea, voy a romper una lanza en favor de Euriclea. Euriclea no solo es la esclava de doméstica de la casa, que reconoce a Ulises cuando lo ve, que le está limpiando y le reconoce la cicatriz. Es que Ulises es el hijo que no tuvo. Entonces ya no es que esté... es que estas cosas, cuando leemos la epopeya antigua, se nos quedan fuera. Es que Ulises no, pero es que los personajes son personajes que sufren de verdad. Y Euriclea es... Ulises es el hijo que Euriclea no tuvo. Y entonces por eso le defiende. Y entonces mi pregunta es, ¿cómo presenta la relación de Penélope con Ulises Margaret Atwood? ¿Por qué se casa Penélope, según Margaret Atwood, si es que lo... Sí, lo dice. Con Ulises? Porque claro, lógicamente, una mujer que no ha tenido hijos y que el rey, el dueño de la casa, es su hijo, putativo, pero su hijo, le va a defender a capa y espada. Sí. En la novela, en la reinterpretación, se habla, ella dice, hace mucho hincapié en que Penélope cuando se casó solo tenía 15 años, ¿no? También hace mucho el contraste entre Helena, que igual Ulises sí que quería estar primero con Helena, pero como no pudo, pues luego volvió a por la otra que estaba. Ella realmente, en esta reinterpretación, dice que se casa un poco pues porque es lo que tenía que hacer. O sea, tampoco le da mucha vuelta y luego hace pues eso hincapié en que con 15 años pues ella tampoco quería irse de donde estaba y hace también, menciona cuando su padre la intentó ahogar o bueno, la tiró al mar y luego dice, me parece muy gracioso, muy cómico que cuando yo me estaba yendo con Ulises sea mi padre el que se queda detrás pidiéndome que me quede
y yo ni lo voy a mirar, porque me parece, o sea, para mí creo que Atwood lo presenta como una forma de poder evadirse, y sí que también habla de como la fijación un poco que tiene Euriclea con los bebés y con los niños en general, porque cuando nace Telémaco también no lo deja casi ni verlo, lo cuida, sí que es cierto que tiene esa devoción, pero creo que como aquí el interés está un poco también, para mí, en cómo está contado, en cómo ella trata a las 12 doncellas, por eso lo he un poco relacionado con eso. Pero tienes toda la razón, No, o sea, sí. todos los personajes tienen su propio desarrollo y vienen de sus propios fondos y pues cada uno elige según lo que ha vivido también, ¿no? Pero creo que el no cuestionamiento pues también hace que igual a veces sea un poco cruel, ¿no? Con otras personas. Pero sí, te agradezco el apunte. Gracias. Sí, yo en esa línea sí que es verdad que creo que hay que tratar siempre con cuidado determinadas temáticas porque, claro, esto es una reinterpretación de un mito adaptado al siglo XXI y una perspectiva completamente descontextualizada de lo que sería Odiseo cuando estuvo escrito, ¿no? Entonces, claro, estamos hablando de obras completamente diferentes y para mí es casi como un partir de cero y una nueva aproximación, ¿no? A mí normalmente sí que es verdad que yo no me atrevería, por ejemplo, a hacer un análisis de la Odisea, ¿no? con una herramienta crítica del siglo XXI, porque bueno, para mí la contextualización siempre es fundamental, ¿no? Y se hace bueno, siempre y cuando tú pongas las reglas del juego, que es que vas a hacer esto por este motivo, bien, me parece correcto. Pero hay muchas veces que es verdad que encontramos, que no es tu caso, por supuesto, ¿no? Estas reinterpretaciones descontextualizadas que, bueno, pues para mí no tienen demasiado soporte, rigor, ¿no? En ese sentido. Sí, de hecho, insisto que no es el caso, o sea, falta bastante, porque claro, yo aquí he presentado pues lo que me daba tiempo a meter en 30 minutos, pero en sí, en general, en la novela sí que está todo un poco pues contextualizado, un poco explicado, pero ella también hace hincapié en que, claro, son cosas pues del siglo XXI, es una novela, bueno, una obra que se publica en 2005, y lo que intenta ella hacer un poco es reescribirlo en el sentido de decir, tenemos que pensar porque esto podía ser así, porque es tradición, porque a veces pues las tradiciones no se pues analizan y a lo mejor esto podía no haber sido así, pero siempre lo hace como en un poco clave de humor, como intentando tampoco ser muy seria, yo creo que también para un poco quitarse eso. Pero sí que es cierto que Atwood es bastante polémica en esos sentidos, porque siempre va muy directa y a mí eso es algo que me gusta bastante. Sí, bueno, hay dos cosas Creo ahí, que es bastante transgresora. Hay dos cosas ahí, y bueno, a ver si preguntan también, porque si a mí me Sí, dejáis porque yo me sí, pongo a no. hablar y no callo. Hay dos cosas que también son interesantes. Hay una cosa que es muy moderna en lo que es que es que los personajes expresan su opinión. No, en el infierno nadie expresa su opinión. En el infierno, en el Hades, nadie expresa su opinión, porque las almas que están ahí quieren volver a estar vivas y tienen preocupaciones con respecto a lo que están pasando los vivos. Entonces, realmente no dicen, pues, no expresan su opinión. Piden cosas, por ejemplo, no me has enterrado, entiérrame porque si no tengo que esperar aquí 100 años para poder cruzar al otro lado. O cuando baja Odiseo por acercarlo y se encuentra con su madre, pues se dan información mutua. De hecho, la madre del infierno es la que le dice que su padre cómo está, etc. Es decir, en ese punto, por ejemplo, sí se ve una inclusión de modernidad. Y hay un punto que no sé si lo ha trabajado, que es muy interesante. Esta es una versión, yo no soy especialista en Odisea. La he leído algunas veces, pero hay unas interpretaciones que dicen que cuando se produce el encuentro entre los dos, entre Ulises y Penélope, los dos saben que los dos han sido infieles. De Odiseo sabemos que ha sido infiel porque ha estado 7 años con Circe y no sé cuántos tiempo con Calipso. Pero él siempre ha querido volver a casa con su esposa. Yo estoy aquí contando lo que yo he leído sobre eso, ¿no? Pero hay un personaje, que es una joven Nausicaa, que es la hija del rey de los Feacios, que es la que descubre desnudo, hay un naufragio, de hecho la aparición de Ulises en la Odisea es así, porque la Odisea empieza con Telémaco, aparece en la playa desnudo y entonces hay unas niñas que bajan a jugar y entonces aparece un tío de 40 y tantos, que tiene que tener más o menos por ahí, si no tiene 50, Ulises, y al parecer hay una preparación de boda,
porque Nausicaa se quiere casar con... No se dice expresamente, pero se indica que Nausicaa se quiere casar con Ulises. Y cuando se juntan Penélope y Ulises, Ulises oculta la relación con Nausicaa. Y entonces los que saben de la Odisea señalan, algunos de ellos dicen, es que aquí él estaba enamorado de Nausicaa y que Penélope le pilla. Pero es que en la Odisea también aparece como Penélope tiene medio lío ahí, se apunta a medio lío con uno de los pretendientes. Por eso digo que pero estas son interpretaciones, ¿eh? Sí, sí. Entonces no sé si... No, eso también no sé si sale o no la novela, es que yo no la leí. De hecho, lo de Odiseo no sale, pero lo de Penélope sí. Sí. Es que lo o sea, de narrado Odiseo desde otra es- perspectiva, pero sí que aparece también. Sí. Vamos, que no estuvo 20 años esperando ahí, viéndolas venir. Eso No, dice, bueno, de eso hecho, lo- ella hace mucho hincapié en que no es tanto amor, sino como una relación más de confianza entre los dos, porque son capaces como de hablar entre ellos, y es más pues simplemente por mantener también ella como supervivencia pues el matrimonio, pero que realmente no es un amor romántico que se mantenga por lo menos en el tiempo. Eso sí, también lo menciona, eso es cierto. Bien, ¿tenemos alguna pregunta? Bueno, pues yo quisiera romper, digamos, una lanza a favor de que muchas veces pues las personas no saben muy bien qué es lo que hacemos en la universidad. Nosotros en general estamos ligados a la literatura comparada, a los estudios literarios y realmente bueno, pues, nos dedicamos a saber leer entre líneas. Hay algo muy importante que es lo que ha sugerido Alejandro. El conocimiento es poder y muchas veces esas lecturas, esos niveles de lectura que no impide que cualquier persona pueda disfrutar de una novela, por supuesto, cuando te dediques a la literatura te hace disfrutar de una manera diferente, porque entiendes esos niveles, puedes ir más allá, puedes ver lo que significa el olmo amarillo, puedes entender a otro nivel esta reinterpretación de Penélope, y en eso pues digamos que basamos parte de nuestro trabajo, nuestro empeño, nuestro tiempo y acaba convirtiéndose no en un trabajo sino en parte de nuestra pasión. Entonces, pues bueno, con esto yo creo que pudiéramos pasar ya a la sorpresa que le veo a Luis ya canino. Sí, sí. Claro, una para Alicia y otra para mí. No, que a mí no me han dado un número. No, mira, poco. Ahora tendrás que explicar en qué consiste la sorpresa. La cuestión es, la semana de Tártalo, que da por allá por noviembre, una de las actividades que hacemos es en las Ginillas hay una exhibición de cortos, entonces pues es una de las actividades que tiene entrada y comprar entrada. Entonces aquí van a ir 2 entradas. Si queremos que luego que nos deis el nombre participado de aquí a noviembre, a algunos se les puede perder el papelito, no sé si lo guardéis tampoco, y así nosotros nos ponemos en contacto para deciros pues, cuando se acerque la fecha. Sí, bueno, no son cortos y más, digamos que es una selección del Festival de Cortometrajes de Cine Fantástico y de Terror de Donosti, que nos prepara Exprofeso a nosotros para Tártalo. Entonces es una selección de los 10 mejores cortometrajes año tras año que nos ceden y que bueno, normalmente pues el propio Josemi junto con Luis dinamizan, ¿no? en esta actividad. O sea que no es un pase de cortometrajes sin más, sino es algo, digamos, hay tertulia y tiene bastante nivel y además se incluye un par de consumiciones. Con lo cual tampoco está mal, con la entrada. No, o sea, con el vamos precio que cine, están nos las cañas. tomamos un par de cañas y Al yo precio creo que están las cañas. Sí, sí, sí. Uno es el 7. Y el otro es el 23. Pues no. No había trampa, no había números. Pues cada entrada es doble, o sea que podéis ir con un acompañante. Eso sí, es entrada doble. Es para 2 personas. Bueno, pues con esto muchas gracias a todos por haber venido. Y sí,
para avisaros, el próximo mes, el mismo día 12, a las 7 de la tarde, está la segunda píldora. Espera, no es el 12, Luis, ya pasaremos la fecha. Yo Sí, juré... 12 no, porque no caerá jueves. Es el 26. Eso es. Es el 26, sí. ¿Cómo el 26? Mm. ¿No es el 12 de...? No, porque no tenían espacio y nos cambiaron la fecha. No, es el 26. De febrero. No pasa nada. No quiero Venga, gracias que a te diga, todos. Luis. Bueno, ahora, se acabó. Bueno, muy bien, chicos.